Bienvenidos a este espacio educativo, donde desarrollaremos el tema Ciencia y Educación. Este video ha sido elaborado por los estudiantes de la maestría en Docencia Superior de la UNACHI, en el curso de Epistemología. Abordaremos los siguientes subtemas. 1. Historia y trayectos de la ciencia. Sus premisas, imprecisiones y vacíos. 2. La educación científica y el desarrollo curricular. 3. Hacia una cultura científica como fundamento de la educación científica. 1. Historia y trayectos de la ciencia. Sus premisas, imprecisiones y vacíos. Desde la antigüedad, el conocimiento ha sido motivo de debate. Ya Aristóteles distinguía entre el término doxa, es decir, una simple opinión, y el término episteme, que es un conocimiento por causa, por lo cual la ciencia, como productora de conocimiento, tiene fundamentos históricos, ideológicos, metódicos, estéticos y teológicos. Todo aquello ha llevado a comprender la realidad, analizándola desde una situación individual para descubrir aspectos generales, como era el pensamiento de Francis Bacon, y analizándola desde los aspectos generales de nuestro mundo a descubrir un comportamiento individual, como lo decía el genio René Descartes. De esto podemos afirmar que la ciencia, como saber seguro y demostrado contra un saber común y religioso, es lo que se ha venido dando a través de la historia, y la filosofía en sus dos vertientes, racionalismo, que es una razón de un mundo objetivo, contra el empirismo, que es un mundo sensorial, y a través de los tiempos estas disputas se siguen dando. Perspectivas sobre la concepción de la ciencia. Como sabemos, a lo largo de la historia la ciencia ha tenido un impacto significativo en la sociedad, sobre todo en las mejoras de la salud, en la tecnología, en la educación, hasta la comprensión de nuestro mundo. Sin embargo, la concepción de lo que es la ciencia ha estado evolucionando a lo largo de la historia. Y es por esto que podemos ver diferentes perspectivas dentro de la misma para poder comprender esta concepción. Tenemos la perspectiva positivista, en donde se destaca la importancia de la verificación y la falsación a través de procesos rigurosos de observación, de análisis, de inferencias, de contrastación, de comprobación, correlación, y que exista una validación de una hipótesis. Pero también tenemos la perspectiva fenomenológica. Esta, por su parte, destaca la subjetividad en la interpretación y comprensión del conocimiento científico. Noción de ciencia normal y programas de investigación. Aquí hablamos de proposiciones de problemas remitidas a enunciados de hechos que son de naturaleza teóricos y empíricos. Allí también podemos hablar de una evolución gracias a ciertas anomalías que terminan provocando desplazamientos y crisis denominadas también como revoluciones científicas. Ya hablando de una evolución histórica, social y cultural, vemos una comparación entre perspectivas internalistas y externalistas. Aquí reconocemos una visión internalista de la ciencia que ha ido permeando las concepciones justamente en América Latina. 2. La educación científica y el desarrollo curricular. Durante la historia han existido diferentes concreciones curriculares. En la Grecia antigua se enseñaba a los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses. Se consideraban contenidos como la danza, la música, la gimnasia, la matemática y la retórica, y no se distinguía entre el conocimiento científico y el saber. Durante la Edad Media se consideraba como contenido la actividad intelectual, la actividad manual y la actividad religiosa. Se justificaba la tradición y la revelación cristiana, subordinando así la enseñanza y el conocimiento científico. En el Renacimiento, los contenidos de enseñanza se basaban a partir de 3 líneas de desarrollo: la ciencia, la filosofía y la teología. Esta estructura de organización se fundamenta en la separación de las ciencias naturales y las ciencias humanas. Luego que en la revolución industrial se vienen incorporando las máquinas
se vio el desarrollo de la ciencia, ingeniería mecánica, agrícola y militar. Luego, en 1860, Alemania separa la ciencia en tres, en física, química y biología. Luego, en el siglo XX, a base de las guerras mundiales, se vio dada el desarrollo de la ciencia técnica y militar, producto de esta. Y luego, en 1950, nace lo que es la alfabetización científica, que es el producto de la posición que aboga la necesidad de la educación en ciencias naturales para la población, ya que solamente se ha dado la educación en ciencias técnicas y mecánicas, para lo que vino dándose desde la Revolución Industrial. 3. Hacia una cultura científica como fundamento de la educación científica. La cultura científica viene a ser, si no el elemento fundamental, el elemento principal dentro del proceso de construcción del conocimiento. El documento Ciencia y Educación primeramente nos introduce a las premisas sobre el tema, describiendo el origen del concepto ciencia y nos aclara la relación que este concepto guarda con la epistemología. Seguidamente, el escrito nos introduce a las implicaciones inmersas en el concepto ciencia. Estas son las ideologías y ética, realizando un breve recorrido a través de una línea de tiempo, facilitando de esta manera una mejor comprensión del tema. Pasando entonces a lo que señala ir hacia una cultura científica como fundamento de la educación científica. Aquí nos introduce a considerar algunas posiciones y conceptos sobre cultura científica. Nuestra concepción sobre cultura científica podemos inferir que está fuertemente relacionada con todos aquellos elementos que operan en una sociedad en particular, reconociendo el alto grado y complejidad en cuanto a la forma en que el individuo adquiere conocimiento, reflexiona, genera opiniones, sustentando su posición a la hora de tomar decisiones basadas en la información almacenada en su mente. En conclusión, para lograr una cultura científica, se deben alinear todos los actores que intervienen en el sistema educativo panameño, que permita hacer reingeniería a todos los procesos, programas, planes y proyectos educativos, para así establecer políticas públicas eficientes y eficaces que dé como resultado una cultura científica como fundamento científico. Muchas gracias.